Mario García Lara de Fundación 2020. Por favor, Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y gracias a la Cámara por la invitación. Siempre es un gusto participar con ustedes. Don José María, don Bernardo, un gusto compartir mesa con ustedes, igual con Rodolfo. Voy a compartirles una presentación sobre el panorama económico y los desafíos que tiene Guatemala de cara a este año 2022. Y primero doy un marco de referencia sobre la situación de la economía mundial. Aquí esta tabla está basada en las perspectivas de la economía mundial que prepara periódicamente el Fondo Monetario Internacional. Y lo que podemos ver es que el año 2021 fue un año de crecimiento grande para la economía mundial, un rebote después de la recesión de 2020, y que 2022 se vislumbra como un escenario de un crecimiento bastante más fuerte de lo que era usual antes de la pandemia. Pero quizá lo que ha cambiado en el último par de meses, o el último trimestre más o menos, es que esas perspectivas, que son buenas, eran más optimistas hace 3 meses de lo que son ahora. No solo en cuanto al crecimiento de la economía mundial, sino, por ejemplo, nuestro principal socio comercial, el Fondo Monetario, le rebajó el crecimiento que tenía previsto hace 3 meses, que era de 5.2%, ya se lo bajó a 4%, y digamos, las nubes que hay en el horizonte respecto de la recuperación económica mundial están ahí y cada vez más oscuras, digamos. Y para mala fortuna de nuestro vecindario, en donde pareciera que están más oscuras es aquí en los grandes países de Latinoamérica, en donde todavía hay perspectivas buenas de crecimiento, pero no son ni por asomo lo buenas que son, por ejemplo, en los países de Asia emergente. ¿Y qué hay detrás de esto? Pues hay una miríada de cosas, pero yo pondría en primer lugar la gran nube que nos está ocasionando el conflicto en Ucrania, y que está ocasionando repercusiones económicas en general, pero en particular está teniendo un impacto en el crecimiento de los precios internacionales de los productos primarios en general, pero en particular de la energía. Y aquí pueden ver ustedes en estas gráficas cómo los precios de la energía, tanto del petróleo y sus derivados, como de otros commodities, está teniendo una tendencia al alza. Lo del gas natural, que es esta última línea roja, es mucho más grave. Ahí sí la crisis en Ucrania, Rusia, está teniendo un impacto muy grande, y ese es un gran nubarrón que va a estar ahí durante los próximos meses y que va a meterle, digamos, que arena a los engranajes de la recuperación económica que venía también desde el año 2021. La otra nube que está ahí, que ya es un hecho que va a quedarse un buen rato, es el tema de la situación de liquidez y las tasas de interés en los mercados internacionales. Las tasas de interés de corto plazo, que es esta línea negra, siguen bajas, ya están empezando a subir en algunos países de forma, digamos, muy firme, por ejemplo, en el Banco de Inglaterra, pero ya en bancos centrales de importancia alrededor del mundo ya están empezando a subir sus tasas de corto plazo, pero las de largo plazo tienen ya meses de estar en franco aumento. Y esta brecha que hay entre tasas de corto y de largo plazo lo que anuncia es que los mercados están previendo no solo que va a haber inflación en el mediano plazo, sino que están previendo que las tasas de corto también van a aumentar tarde o temprano. Y este aumento inminente de las tasas de interés sí va a tener también un efecto de ralentización del rápido crecimiento que se dio en 2021 y que se vislumbraba optimistamente hace 3 meses para 2022. En síntesis, el panorama internacional es de una recuperación que va a ser a un buen ritmo, pero que va a ser menos bondadosa, menos rápida de lo que se tenía previsto hace apenas 3 meses. Internamente en Guatemala pareciera que el optimismo está prevaleciendo todavía. Este es el índice de confianza en la actividad económica que publica el Banco de Guatemala, y que todo lo que está arriba de 50 quiere decir que hay un optimismo en
ambiente económico de parte de los agentes y analistas económicos, y por lo menos hasta enero pues teníamos un indicador de confianza récord en los últimos 4 años. Y otro indicador que calculamos en Consultores para el Desarrollo, COPADES, es un indicador de riesgo de mercado que calculamos mensualmente y que, como pueden ver, desde el pico del primer año de la pandemia hasta ahora en enero, muestra una tendencia a la baja, es decir, a una reducción en la percepción de riesgo en los mercados. Entonces tenemos un panorama económico mundial de dinámico crecimiento, no tan bueno como se creía antes, pero todavía dinámico, y un ambiente de confianza generalizada en los agentes económicos guatemaltecos. Y con eso pues ya pasamos un poco a enfatizar 2 temas que creo que pueden resumir lo que yo quería trasladarles en esta plática. Uno es que Guatemala tiene una gran fortaleza económica, que es su estabilidad macroeconómica, que de verdad es muy distinta de la del vecindario. Guatemala tiene una estabilidad económica ejemplar, diría yo, que se basa en políticas monetaria y fiscal muy cautas, muy ortodoxas y bien diseñadas, y que se traduce en fundamentos macroeconómicos robustos. Pero al mismo tiempo tenemos una gran debilidad, y es que crecemos muy despacio. Tenemos un crecimiento basado casi exclusivamente en el consumo y con muy poca inversión, y que nos pone en una situación de desventaja respecto a los vecinos, que aunque son menos estables, son mucho más volátiles, van creciendo más rápido que Guatemala. Y me voy a referir rápido a estas 2 características para resumir un poco los desafíos de 2022. Como les decía, los fundamentos macroeconómicos de Guatemala son muy robustos, se está creciendo bien. En COPADES la estimación es que se crecerá este año arriba de 4%, tal vez no tanto como el 4,5% que el Banco Central está previendo, porque ya estamos incorporando aquí los nubarrones que les comentaba antes en materia de inflación y de tasas de interés elevadas. Pero en general el sector externo va a crecer bastante en exportaciones, las remesas van a estar otra vez muy dinámicas, vamos a tener un superávit en cuenta corriente de balance de pagos, que quiere decir que Guatemala no va a ser un deudor del mundo, sino un acreedor del mundo, y va a seguir recibiendo flujos de divisas. El único talón de Aquiles un poco, digamos, preocupante es que el déficit fiscal había mejorado sustancialmente en 2021 y va a volver a empeorar en 2022, pero en general, aunque la inflación va a crecer, va a estar todavía en niveles bajo control y el tipo de cambio va a estar sumamente estable. Y esa situación, los mercados internacionales sí la perciben y sí la aprecian. Esto que ven aquí en la pantalla es el índice que se llama ENVI, que es el indicador de países emergentes que se usa para medir el riesgo país que se percibe en los mercados internacionales respecto de las distintas economías. Aquí pongo solo las de Centroamérica, excluyendo Panamá. Panamá tiene un mejor ENVI, o sea, más bajo que el de Guatemala, pero digamos, de los 5 países que originalmente integraron el mercado común centroamericano, Guatemala es el país que está mejor percibido en los mercados internacionales, el que menos riesgo país tiene. Por supuesto, no deberíamos consolarnos por el caso de El Salvador, que está de verdad en una situación muy crítica en cuanto a su percepción de riesgo país. También el caso de Costa Rica viene, que es el de la línea oscura, viene, digamos, con un riesgo país más alto desde hace tiempo por problemas fiscales, al igual que El Salvador, y Honduras, que se ha deteriorado a raíz de los problemas políticos recientes. Y por eso es de apreciar esa fortaleza tan grande que tiene la economía de Guatemala en cuanto a mantener fundamentos e indicadores macroeconómicos muy sólidos. En cuanto a la producción, pues lo que tenemos es la famosa recuperación en V. Yo diría que es en V antigua porque tiene esta colita aquí, que lo que nos está diciendo es que estamos regresando a los niveles normales de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, si uno mira los 10 años anteriores a 2020, el promedio de crecimiento del PIB de Guatemala era de 3.3%, el que tuvimos en 2018. Si ese crecimiento de 3.3% hubiese seguido en 2020, en 2021 y en 2022, tendríamos esta línea gris que está aquí, la gris. Ese sería el crecimiento normal que habría tenido Guatemala en ausencia de pandemia. Como hubo pandemia, lo que tenemos es la línea roja.
hubo esta caída, se recuperó muchísimo con el crecimiento de 7,5% en 2021 y el crecimiento de 4, un poquito más de 4% de 2022, lo que va a hacer es simplemente regresar los volúmenes de producción de bienes y servicios de Guatemala a los niveles que habría tenido si no hubiese habido pandemia. Entonces, es para poner un poco en perspectiva. Estamos creciendo, nos recuperamos más rápido que la mayoría de países de la región. Tuvimos un impacto menos dañino en el 2020 que la mayoría de países de la región. Pero todavía tenemos este asunto pendiente de que no está siendo suficiente para salir de la tendencia esta de crecimiento muy lento que teníamos desde los últimos 10 años. El déficit fiscal, como les digo, empeoró muchísimo en 2020 por los gastos extraordinarios y el endeudamiento extraordinario que tuvo el gobierno. Se recuperó extraordinariamente bien y se regresó a la disciplina fiscal en 2021 con una muy buena recaudación, pero por un presupuesto que está bastante elevado en 2022, pues se espera que otra vez el déficit esté arriba del 2%, que es lo que muchos analistas en calificadoras de riesgo dicen que es un déficit sostenible para Guatemala. Entonces aquí hay una pequeña luz amarilla en los indicadores en que estamos este año previendo un déficit fiscal por encima de lo que resulta sostenible. La deuda, sin embargo, todavía es muy baja. Tenemos una deuda como porcentaje del PIB del 30%. Eso sí, es bastante superior de este 26% que hemos tenido en los 20 años antes de la pandemia. Entonces estamos 5 puntos arriba de lo que era normal, pero todavía está en niveles bastante moderados. Cuando ya preocupa un poco es cuando ya vemos la misma deuda, pero como porcentaje de los ingresos tributarios del gobierno. Ahí sí vemos que desde que empezó la pandemia, esto está por encima de 260 y para 2022 estimamos 280% de deuda sobre impuestos cobrados por el gobierno. Y de nuevo aquí las calificadoras y el Fondo Monetario dicen que Guatemala debería tener una deuda de más o menos 250% de los ingresos tributarios. Entonces aquí hay otra señal de alarma. Sin embargo, en el sector externo estamos bastante bien. Sí se va a deteriorar el déficit comercial. La diferencia entre exportaciones e importaciones es negativa para Guatemala estructuralmente. O sea, el monto de importaciones es mucho más grande de lo que exportamos. Y tenemos, por lo tanto, un déficit externo de unos 10, 12 mil millones de dólares, que en términos de PIB es más o menos el 13% del PIB. Lo que ocurre es que las remesas familiares no solo cubren ese déficit comercial, sino que todavía exceden ese déficit comercial. Y estamos esperando que este año de nuevo las remesas familiares, después del tremendo récord de aumento que tuvieron el año pasado, vuelvan a crecer otro 9%, y por lo tanto este déficit comercial básicamente se borra con las remesas familiares y lo que tenemos es un superávit en cuenta corriente de balanza de pagos. Superávit que está arriba del 5% del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que Guatemala es un país acreedor del resto del mundo. Recibe más divisas de las que saca. Y por lo tanto, eso explica que el Banco de Guatemala esté en capacidad de estar comprando dólares en el mercado, que vengan flujos de capital al país y que el nivel de reservas monetarias internacionales en Guatemala sea históricamente alto. Y en la práctica lo que eso se traduce es en un tipo de cambio súper estable. Y dije dos veces súper no por casualidad, sino porque es súper estable. Ahí la línea roja clara es el tipo de cambio del año pasado y la línea roja oscura es lo que va ahorita hasta principios de febrero, pero la previsión es que va a seguir ahí. Va a seguir en esta línea bastante estable, con muchas intervenciones del Banco Central para evitar cambios en el tipo de cambio, que además se conjugue con una inflación que, aunque va a estar más alta que el año pasado, va a ser todavía una inflación bastante moderada y que va a reflejar, porque no hay de otro sabor en esto, los aumentos en los precios de los productos primarios en los mercados internacionales. Esto es inevitable, pero no es una cifra, digamos, que debería alarmarnos mucho. El sistema bancario además está bastante bien, sus indicadores de liquidez, aunque hay un poco menos liquidez
a finales del año pasado de los que había en 2020. Esto es porque en 2020 sí hubo un excedente de liquidez grande a causa de la pandemia, pero fuera de eso, los indicadores de solvencia, los indicadores de rentabilidad y, más importante aún, los de calidad de activos se han mantenido en buenos niveles. El sistema bancario como sistema está bastante sano y ya Rafael hablaba de que el crédito está bastante dinámico, el acceso al crédito está, digamos, disponible para las empresas y esto pinta un escenario, digamos, positivo para la economía de Guatemala en 2022. Y esa es en gran medida gracias a esos indicadores buenos y a una política macroeconómica, monetaria y fiscal bastante ortodoxa y bien diseñada. Pero lamentablemente tenemos que tocar el tema de nuestra debilidad. Nuestra debilidad es el bajo crecimiento económico, que se debe básicamente a una baja productividad, que a su vez se debe a un Estado que no está funcionando bien por la baja calidad de sus instituciones y porque no hay claridad de reglas para los inversionistas. Aquí lo que les quiero mostrar es que en los 40 años, entre 1980 y 2019, Guatemala creció en su PIB per cápita bastante. El azul es lo que había en 1980 y el verde es lo que había en 2019 de PIB per cápita. Crecimos mucho. El problema es que si vemos el puntito amarillo con rojo, vemos que somos el tercer país de Latinoamérica que menos creció en su PIB per cápita. Quiere decir que hubo países más sobresalientes, Panamá, que creció tanto en esos 40 años que nos dejó atrás, muy atrás. Hace 40 años teníamos niveles de PIB per cápita o ingresos per cápita similares a los de Panamá y ahora obviamente estamos muy por detrás de Panamá. El problema es que los demás países también nos han dejado atrás. Y entre otras razones les decía que eso se debe a que aquí ven en este gráfico de pastel que el PIB, si uno puede decir que el PIB tiene del lado de la demanda 4 motores importantes, que son el consumo de los hogares, la inversión en maquinaria, equipo, infraestructura, etcétera, el consumo del gobierno y el consumo del exterior, lo que nos compran del exterior, las exportaciones. Y pueden ver que Guatemala es un barquito velero de 4 velas, en que es una vela gigante y hay 4 velitas que apenas ayudan a que la economía crezca. Y uno de los problemas que tenemos es ese, que nuestra vela de inversión, por ejemplo, es una vela muy pequeñita. Aquí nos comparamos Guatemala en la línea celeste, cuánto invierte como porcentaje del PIB y vemos que es menos del 15%, pero cuánto invierte en los mercados emergentes que invertían, los que tenían los mismos niveles de PIB per cápita que Guatemala hace 40 años, pues ellos invierten el 35% del PIB. Entonces tenemos, por un lado, una inversión muy baja y por otro lado, una productividad muy baja. Productividad es ver cuánto se puede producir con la misma cantidad de insumos. Y ustedes pueden ver, este es el crecimiento del PIB por décadas. En los 60s y 70s crecíamos más o menos a 5,5, casi 6%. Y los 3 factores de producción que inciden en el crecimiento son el capital, es decir, la infraestructura, la maquinaria, el trabajo, el factor trabajo, la capacidad productiva de los trabajadores, la cantidad de trabajadores, y la productividad, que es la parte verde. Y lo que tenemos es que en las últimas 2 décadas la productividad prácticamente no ha aportado nada al crecimiento del Producto Interno Bruto guatemalteco. Aquí hay una serie de indicadores, pero aquí tenemos la productividad laboral por persona y vemos que Guatemala tiene una de las productividades laborales más bajas de Latinoamérica. Esto es cuánto de PIB genera un trabajador. Y no solo es baja, sino que ha estado estancada durante 40 años. No hemos subido en productividad, que sí lo han hecho los demás países y por esa razón es que los demás países de la región tienen una velocidad de crecimiento de su PIB per cápita más grande que la guatemalteca. ¿Y qué necesitamos? Y ahí ya voy a los desafíos que nos espera para 2022 y en adelante. Necesitamos que haya más productividad y esa solo se logra si hay eficiencia económica. Pero solo va a haber eficiencia económica si hay una fluidez en los intercambios, si hay un entorno predecible que genere confianza para la inversión, para el consumo, para el comercio. Y esa confianza y esa interacción que fomenta la inversión, la eficiencia económica, solo se logra si hay reglas predecibles, claras,
que se adapten a las cambiantes condiciones económicas, y eso al final de cuentas se llama, y yo sé que el término está menospreciado, pero se llama certeza jurídica. Y la certeza jurídica tiene su fundamento en el funcionamiento de las instituciones. Y las instituciones no son los entes, no son las entidades del Estado. Las instituciones son el conjunto de normas y convenciones que rigen las interacciones humanas, que rigen y conforman los incentivos para el actuar de los agentes económicos, y que está demostrado además con distintos estudios en distintos países, en distintas épocas, que el contar con instituciones, con un marco institucional eficiente, sí genera un aumento en la productividad y por lo tanto en la capacidad de producir más y de generar más bienestar. Y además eso mismo perciben los propios empresarios guatemaltecos, aunque esto hay uno más reciente, aquí solo pude traer el que se hizo en 2018, que es una encuesta que hace el World Economic Forum a empresarios, sobre cuáles son los factores que más dificultan los negocios en los países. Y en Guatemala, y esto no habrá cambiado mucho de 2018, no son factores macroeconómicos los que dificultan los negocios. Es decir, no es que haya tasas de interés altas o que el tipo de cambio esté volátil o que la inflación no deje definir los precios o que haya ineficiencias en el acceso al crédito. No son factores macroeconómicos. Lo que está impidiendo los negocios son factores institucionales: criminalidad, corrupción, robo, burocracia ineficiente, falta de infraestructura, no hay políticas públicas. Y por lo tanto los desafíos, si queremos cambiar esta dinámica de lento crecimiento, tienen que ver con mejorar la efectividad del gobierno y mejorar el clima para las inversiones. Las propias calificadoras de riesgo país, si uno mira los reportes de las calificadoras, se dará cuenta que ellos enfatizan lo mismo que les he tratado de contar aquí muy sucintamente, que Guatemala tiene unos buenos, sólidos indicadores macroeconómicos, pero que está creciendo muy despacio, que ese crecimiento lento genera una muy lenta salida de los estratos de población que están en pobreza, y que eso a su vez genera falta de gobernabilidad, descontento social y riesgos macroeconómicos que hacen que el país no pueda obtener una mejor calificación de riesgo país. Y ya voy terminando con esto. Hay temas, y ya esbozaba Rodolfo, que hay en la tubería varias reformas que pueden hacerse para mejorar el clima de negocios, para mejorar la tramitología, para mejorar la utilización de tecnología en los trabajadores, para viabilizar inversiones, para dar certeza jurídica en el marco regulatorio para los inversionistas, para flexibilizar el mercado laboral y para mejorar la eficiencia del sistema de pagos. Lo mismo que hay otras reformas más complicadas, pero que son más necesarias todavía, que pasan por mejorar el sistema de servicio civil, el sistema de justicia, el sistema electoral y de partidos políticos, el sistema estadístico nacional, el sistema de control del gasto público, por ejemplo, y el sistema de seguro social. Los guatemaltecos somos capaces de generar estas propuestas. Existe una serie de propuestas y ya existía hasta antes de la pandemia incluso bastante avance en lograr consensos a nivel de distintos sectores de la sociedad civil y de estamento político. Pero ya Rodolfo nos decía que ha habido, digamos, ruidos y cambios en el escenario que han complicado esto, pero creo que, de nuevo aquí el llamado, y no nos pusimos de acuerdo con Rodolfo, pero me alegra mucho coincidir con él, el llamado es a enfrentar este desafío como sociedad, de lograr salir de este crecimiento que nos tiene satisfechos porque es muy estable, pero que nos debería tener muy insatisfechos porque es totalmente insuficiente y nos estamos quedando atrás. Y eso solo se logra fortaleciendo las instituciones del Estado, creando un clima de certeza jurídica que conduzcan a más productividad y más bienestar. Y me quedo hasta ahí, reiterando mi agradecimiento por la oportunidad.